Quiero hacer este video para reflexionar un poco acerca de los eventos obviamente terribles que han ocurrido y están ocurriendo en Venezuela, pero me parece importantísimo que remarquemos la extraordinaria labor que están haciendo los equipos de rescate extranjeros en Venezuela después de estos terremotos. Yo creo que esto representa uno de los mayores despliegues internacionales de ayuda humanitaria en la historia reciente en toda nuestra región. Y esto es algo para remarcar realmente. Es algo para valorar, especialmente el heroísmo de todas estas personas que sin esperar ningún tipo de compensación, muchos en el caso por ejemplo de los topos que viajan de México, pero muchos otros lugares también de su propio bolsillo, por medio de donaciones voluntarias, con un despliegue internacional masivo, realmente especializado y con una respuesta internacional muy rápida, muy coordinada, especialmente y esto es algo para remarcar realmente. Es algo para valorar, especialmente el heroísmo de todas estas personas que sin esperar ningún tipo de compensación, muchos en el caso por ejemplo de los topos que viajan de México, pero muchos otros lugares también de su propio bolsillo, por medio de donaciones voluntarias, con un despliegue internacional masivo, realmente especializado y con una respuesta internacional muy rápida, muy coordinada, especialmente a través de un sistema internacional de búsqueda de personas. Se dice que más de 25 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano entraron a ayudar aquí en esta situación. Pero esto es impresionante realmente teniendo en cuenta que Venezuela durante años ha armado todo un aparato de represión, un aparato de vigilancia, un aparato de apoyo al régimen donde los grandes mandos militares se repartieron la torta del narcotráfico, del petróleo, del contrabando, de las empresas estatales, y todos han brillado por su ausencia. Al menos así se ve desde afuera, ¿no? ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo que ninguno de estos equipos internacionales tendría que haber ido a ayudar si las cosas estuviesen bien, porque muchas veces pasa que incluso en Estados Unidos tienen catástrofes naturales y van de muchísimos países a asistir. A lo que voy es lo siguiente, que los verdaderos héroes de toda esta situación han terminado siendo los ciudadanos de a pie, el venezolano que realmente representa a su país, con esa solidaridad que va más allá de cualquier ideología partidaria, como lo decía en otro video, y todos estos equipos internacionales de búsqueda y de rescate urbano, con equipos médicos, con una movilización gigantesca, con más de 1000 especialistas, al menos inicialmente. Se dice que ahora hay más de 1600 rescatistas extranjeros internacionales de hasta incluso se habla de 27 países, no puede corroborar todos los países, pero ciertamente que el primero, el más notable de todos fue el caso de El Salvador, que inmediatamente, a pesar de ser un país pequeño, a pesar de ser un país pobre, a pesar de ser un país que hasta hace muy poco era uno de los países más peligrosos del mundo, pero gracias al liderazgo realmente, porque es la única explicación que hay, gracias al liderazgo de un presidente que puso el bien de los hermanos venezolanos por encima de cualquier diferencia política. Está algo realmente ejemplar. Un hombre que no hace mucho María Corina Machado le decía que era un dictador, por ejemplo, y que era un peligro para la democracia. Bueno, ese hombre no tuvo ningún problema en poner todo lo que El Salvador podía poner. Y es un ejemplo. Pero pensemos en Estados Unidos, por ejemplo, que envió a los equipos de rescate de Fairfax, que es lo mejor que tiene Estados Unidos. El caso de Chile, el caso de Argentina, España también, que vinieron bomberos especializados de Italia, de Suiza, de Holanda mismo, de Francia. Colombia mandó, podría haber hecho mucho más, pero esto no es culpa de los colombianos, es culpa de su gobierno, que gracias a Dios ya se va pronto. Brasil mandó, pero es una pobreza lo que ha mandado Brasil, seamos honestos. Está muy bien que hayan mandado, pero siendo que, por ejemplo, Venezuela fue un aliado del gobierno socialista de Brasil, uno esperaría mucho más, ¿no es cierto? El caso de Cuba, y aquí no estoy hablando del pueblo cubano, de la gente sufrida cubana, estoy hablando de ese gobierno. ¿Cómo puede ser que ese gobierno que recibió miles de millones de dólares en petróleo
No han mandado absolutamente nadie a ayudar. Que no tenían problema en mandar esas famosas avispas negras que después los reventaron cuando fueron a buscar a Maduro. Que enviaron tantos soldados y gente de los servicios secretos y no mandaron absolutamente nadie a ayudar a Venezuela. Pero decía, bueno, fueron de Francia, de Reino Unido, de Qatar, de República Dominicana, que estuvieron presentes, incluso de Siria. Muchos enviando brigadas especializadas con equipos caninos de búsqueda, con maquinaria, como estamos viendo aquí en el caso de El Salvador, con una movilización realmente que ha sido ejemplar en todo esto que ha ocurrido en los últimos días. Perros, sensores acústicos, cámaras para detectar signos de vida en espacios vacíos entre los escombros, herramientas hidráulicas pesadas, personal médico para estabilización inmediata, la capacidad de evacuación estructural para evitar colapsos secundarios, porque pensemos, ¿no es cierto?, están rescatando personas en edificios que no se han terminado de caer del todo y por lo tanto es peligrosísimo, ¿no? Ahí cuando Bukele anunciaba que un tercer avión ya había llegado a Venezuela, iba el cuarto, después redoblaron la apuesta, una movilización realmente impresionante, trabajando codo a codo con equipos venezolanos de protección civil, de bomberos, de voluntarios, en una carrera realmente contra el tiempo. Ahora, nos encontramos, quiero poner otro video aquí también, en el caso de los Estados Unidos, cuando rescatan un bebé. Esto es impresionante. El equipo de Fairfax de los Estados Unidos que rescata a este bebé de entre los escombros, hablando inglés, muchos sin poder comunicarse realmente, pero que sin embargo estaban ahí para salvar vidas. Mientras nos encontramos a basuras como esta, aquí Eduardo Vitar denuncia lo siguiente: Diosdado Cabello y los cuerpos represivos del régimen chavista están obstaculizando y retrasando las labores de rescate y poniendo más vidas en riesgo. Basuras. Yo creo que esta es una oportunidad espectacular para arrestar a este tipo y llevarlo a los Estados Unidos, que tiene de paso pedido de captura, ¿no? Ahí el rescatista de los Estados Unidos del equipo de Fairfax le está explicando al basura este, Diosdado Cabello, que hay una persona con vida, que han identificado a una persona. Y Diosdado Cabello que le dice, nadie puede pasar ahí, nadie puede entrar por esa zona. Es una locura realmente. Eso está a cargo mío. Una basura de personas realmente. Pero volvamos a los ejemplos de heroísmo, porque vamos a tener mucho, yo creo, para criticar a todo este régimen basura. Vamos a tener muchísimo realmente para criticar. Pero obviamente que aquí estamos hablando de una carrera contra el tiempo, ¿no? Los primeros rescates que se efectuaron inmediatamente en las horas críticas, la hora dorada como se llama, pero que sin embargo a pesar de eso muchísimos equipos internacionales igual quisieron venir, y lo más impresionante de todo es que lograron salvar vidas incluso después de las 48, 72 horas, gracias a técnicas muy avanzadas de coordinación y logística. Recordemos que en el mundo del rescate siempre se dice que las primeras 48 horas son las esenciales, de las 48 a las 72 ya es muy difícil realmente rescatar vidas, pero sin embargo se siguen rescatando vidas de entre los escombros. Esto es algo increíble por nuevas técnicas, por nuevas tecnologías, con un esfuerzo enorme que no solamente salvó vidas directamente, sino que proporcionaron suministros médicos, apoyo logístico, un alivio a un sistema local saturado. También tenemos que reconocer que las Naciones Unidas pusieron su parte,
que miren, las Naciones Unidas tienen que estar para ciertas cuestiones como estas, no para la basura ideológica. El problema de las Naciones Unidas es que se han metido en un montón de temas ideológicos y políticos de los cuales no tienen absolutamente ninguna autoridad para hacerlo. Las Naciones Unidas deberían estar para estas cuestiones, ¿no? Como hicieron, ¿no? Liberando fondos de emergencia, coordinando la operación para maximizar el impacto, coordinando a todos estos actores que venían desde distintos países. Pero ciertamente, como vemos aquí, el aporte de El Salvador, a pesar de ser un país pequeño, a pesar de ser un país humilde, ha sido un país que ha tenido un impacto enorme en este contexto de solidaridad global. ¿No? El trabajo del contingente de El Salvador merece, yo creo, un reconocimiento especial. Por eso también quiero resaltar esto, y no quiero ofender a los otros países y a todas las otras personas que han venido de muchos otros lugares, pero ciertamente que El Salvador fue el que actuó de manera contundente. Un país de apenas unos 6.500.000 personas, con recursos limitados en comparación con potencias mayores, con recursos limitadísimos comparados con países como Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, y siendo que El Salvador fue el que más ha mandado, ¿no? El Salvador movilizó uno de los despliegues más rápidos, más significativos y proporcionalmente más grandes de toda esta situación. Obviamente que aquí al que hay que reconocer también es el gobierno del presidente Nayib Bukele, que activó esta misión humanitaria en Venezuela. Se dice, y aquí estoy leyendo algunos datos, más o menos 300 rescatistas y paramédicos. Es el país que más ha mandado, esto es indudable, más que Estados Unidos. Integrados por personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Protección Civil, el Sistema de Emergencias Médicos, estoy leyendo aquí, el SEM 132, 50 toneladas, aunque esto es un dato que hay que actualizarlo porque según algunas fuentes que estuve viendo hoy día domingo, enviaron muchísimo más. Más de 50 toneladas de equipo de rescate, medicamentos, insumos de primera necesidad. Esto es algo realmente impresionante. Acá esto es cuando hace 2 días, el día viernes, Nayib Bukele anunciaba la salida del 6º avión hacia Venezuela y decía: continuamos sumando esfuerzos para apoyar a nuestros hermanos venezolanos. Realmente impresionante esto, ¿no? Enviaron un equipo especializado con unidades caninas y también es importante recordar, sí, están al lado, es verdad, están muy cerca, pero fueron los que más rápido llegaron. El 26 de junio estaban operando y llevando a cabo operaciones de inmediato en las zonas más afectadas, principalmente en La Guaira. Colombia podría haber intervenido inmediatamente. Brasil, son vecinos de Venezuela, ¿no? Por eso incluso yo creo que los venezolanos han elogiado realmente la labor de Bukele. Aquí vemos otros los rescates. Cuando rescatan el perrito de Camila Sofía, una mujer que ya habían rescatado antes. Camila, dice ahí, aún permanece entre los escombros. Pero es ahí cuando la rescatan a esta señora. Y Bukele decía: gracias a Dios por utilizarnos de esta manera Fuerza Venezuela. Bueno, yo diría también gracias a Dios por utilizar a El Salvador para esta titánica labor, ¿no? El Salvador, qué nombre que tiene. Terminaron siendo los salvadores de Venezuela. Por esta disciplina, por este profesionalismo, por esta efectividad. De hecho, hay muchísimos rescates. Aquí es una adolescente, según estoy viendo, de 15 años, Camila Sofía Medina Rivas, rescatada del 9º piso de un edificio colapsado en Catia La Mar. Y los rescatistas, lo impresionante de esto es que tuvieron que atravesar varias paredes de concreto para poder llegar a ella. Está el caso también, vamos a ver si no lo puse recién, pero por aquí va a aparecer. Junto a los equipos de rescate estadounidenses y venezolanos hemos rescatado con vida a Diliana Torrealba, de 29 años, que permaneció atrapada bajo los escombros del edificio Nautilus durante casi 70 horas. Algo realmente nunca escuchado antes, ¿no? Impresionante. Ahí la rescatan de los escombros, la alegría que tiene esta mujer, obviamente. Aquí está el rescate con vida de Inda Ramírez, quien permanecía atrapada bajo los escombros en la residencia de Recife.
en Caraballeda, impresionante también. Hay muchos otros ejemplos de esto y casos de rescate en operaciones que han sido magníficas realmente por estos rescatistas venidos del extranjero que, hay que decirlo nuevamente, no han descansado absolutamente nada desde que llegaron. Esto es impresionante. Esto es realmente impresionante. Esto es lo que hay que valorar. Estos son los verdaderos héroes. Está el caso de una mujer de 80 años incluso. Aquí está el caso de Marlene Angulo, de 69 años. El acceso es difícil. Somos de la UHR de El Salvador. Estamos aquí para ayudarla. ¿Cómo se siente? Miren lo que es eso, impresionante para poder llegar ahí, ¿no? Impresionante. Aquí está el rescate con vida de Marlene Angulo, de 69 años. Y lo impresionante de todo esto es que cada una de estas operaciones implicaron horas de trabajo ininterrumpido, maniobras de alta complejidad, una lucha constante contra el tiempo, el riesgo de nuevos derrumbes. Por eso yo creo que el presidente Bukele y las autoridades salvadoreñas, pero principalmente estas personas, los rescatistas de El Salvador y de Estados Unidos y de Perú, de la Argentina, de Chile, todos los que estuvieron presentes, yo creo que son un ejemplo y un símbolo de compromiso con la vida humana. Aquí está el rescate y señales de vida en la panadería La Almendrina de Delhi, en el sector Katia Lamar. Hola, Belkis, ¿me escuchas? Aquí encuentran bajo los escombros a Belkis Barreto en el edificio Brogan en Caraballeda. Somos la UHR de El Salvador y estamos acá para rescatarte. Solo quiero que guardes tu calma y en estos momentos Le agradece ahí la señora. Siéntate y vas empujando con tu pie el fierro que te dije. Impresionante realmente. Pero de todos estos grupos, por eso yo les decía, me parece importantísimo resaltar el caso de El Salvador, porque en un desastre de esta magnitud, donde países grandes aportan en volumen, El Salvador demostró que el tamaño no define la capacidad de solidaridad ni la preparación. Fue una respuesta rápida, uno de los primeros contingentes significativos en llegar, fue bien equipada, fue organizada, fue efectiva en rescates concretos que generaron esperanza, especialmente entre los afectados. Y fue una operación, me parece, integral, con rescate, con atención médica, con insumos, transporte en helicóptero. Por ahí leía que incluso el mismo presidente Bukele dio la orden de llevar a gente a clínicas privadas y que El Salvador se iba a hacer cargo de eso, es decir, el pueblo salvadoreño realmente. Por lo tanto, yo creo que esto nos enseña algo. Aquí hay una inversión previa en capacidades de protección civil y de rescate. Además, obviamente, de una voluntad política muy clara de ayudar al momento de una necesidad extrema. Y hay personas, cuando yo he comentado esto en Twitter, que dicen, no, pero Bukele lo está haciendo solamente por los flashes, lo está haciendo solamente por las redes sociales para viralizarse. Perfecto, es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. Me parece perfecto que él publique todos estos videos de rescate. Me parece perfecto, me parece excelente que le saque todo el partido que pueda. ¿Saben por qué? Porque esto se ha logrado por medio de la ayuda del contribuyente salvadoreño, del contribuyente de El Salvador. Y por lo tanto es una obligación moral del presidente de El Salvador el rendirle cuenta a su pueblo de cómo se están usando sus recursos. Entonces a mí me parece que es perfectísimo y loable que haga una campaña de comunicación lo más precisa, lo más efectiva y lo más viralizable posible. Porque ese es un error que cometen a veces muchos gobiernos, que hacen cosas pero no saben cómo comunicarlo, no saben cómo explicar la situación. Por lo tanto,
y aquí ya estoy hablando ya en general de todos los equipos, ¿no? La labor de los equipos extranjeros en Venezuela ha sido extraordinaria por su escala, por su especialización, por sus resultados tangibles en salvar vidas bajo condiciones extremadamente difíciles. Obviamente yo aquí he resaltado bastante el caso de El Salvador, pero El Salvador no es el único caso. Rescatan un perrito entre los escombros y luego va a venir la dueña, un adolescente. Entonces, en medio de la tragedia, esto es lo impresionante, podemos ver cómo ha prevalecido la solidaridad de todas estas personas, cómo ha prevalecido la hermandad entre nuestros pueblos y obviamente que dentro de ese esfuerzo colectivo, lo decía recién, porque he querido resaltar El Salvador. El Salvador yo creo que aquí brilla con luz propia, porque es un país pequeño que ha enviado un contingente proporcionalmente muy relevante, más grande que de otros países mucho más adinerados, ha logrado rescates emblemáticos y ha demostrado que la eficiencia, la preparación y el compromiso humano pueden marcar una diferencia enorme. Es un trabajo que ayuda no solamente a los venezolanos el día de hoy, sino que también refuerza los lazos de hermandad entre todos los pueblos hispanoamericanos y por lo tanto la esperanza sigue viva gracias a todos estos héroes anónimos, y nuevamente lo digo, no solamente de El Salvador, del Perú, de Argentina, de Chile, los colombianos que han ido, de Estados Unidos, de Italia, de España, héroes anónimos y de tantos otros países que día y noche siguen buscando entre los escombros y que por lo tanto esta labor solidaria, esta entrega, todo esto que han hecho por el pueblo venezolano me parece nos tiene que inspirar a todos nosotros a ser más solidarios, a cooperar, a ayudarnos y poner el bien de nuestro prójimo por medio de todas las consignas políticas. Más allá de que obviamente este régimen de Venezuela es una basura, que han impedido muchas veces rescates, que están tapando los números reales, eso es obvio, que podrían haber estado preparados para una situación así, pero nunca lo hicieron porque les importó más robar que el bien de su pueblo. Y ahora ha quedado toda la luz. Obviamente que después de que pase todo esto y se solucione y comience la reconstrucción de Venezuela hay que sacarlos a patada, porque es un régimen criminal, como lo hemos dicho siempre, pero también recordar que Venezuela carece de liderazgo real. Ese es un problema que queda en evidencia acá, que es El Salvador el que ha tenido que intervenir a liderar, que es Estados Unidos, que hasta las mismas Naciones Unidas han tenido que intervenir para coordinar absolutamente todo. Es decir, la situación política, logística de Venezuela es un desastre. Pero hay que dejar de lado ese problema por ahora para enfocarse en salvar vidas y que el esfuerzo, el sacrificio de todos estos rescatistas realmente inspire muchísimo más cooperación y muchísima más solidaridad entre todos nosotros, los pueblos de Hispanoamérica. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias, me gustaría escuchar sus comentarios, me gustaría leerlos. Pongan aquí qué piensan ustedes sobre esta situación y a todo el pueblo venezolano nuevamente mandarle un saludo enorme, unirnos con ustedes y especialmente con todos aquellos que han perdido seres queridos, unirnos en su sufrimiento, en su momento de dificultad, cada uno de nosotros hacer lo que pueda realmente para ayudar a este pueblo tan dolido, y a todos los rescatistas, si alguno llega a ver este video, gracias enormes por ser un ejemplo de humanidad.